un nuevo fundamento. Y para esto quiero introducirme a este tema recordándote que de hace unos días para acá hemos estado aprendiendo cómo el Señor Jesucristo fue perseguido, fíjate bien, por los judíos, por los religiosos, por los fariseos. ¿Por qué? Porque Él estaba enseñando cosas diferentes. Él traía una nueva doctrina. Él empezó a decir que las cosas habían cambiado. Y entonces también ayer, el día de antier igual, les estuve enseñando en la Biblia que aún los mismos discípulos de Él, cuando se dieron cuenta de que Él estaba cambiando el mensaje que les habían enseñado antes a ellos, dice que aún sus mismos discípulos, dice que dejaron de andar con Él. ¿Eso qué quiere decir? Que lo abandonaron, que desertaron, que no les pareció, imagínate tú, no les pareció, no les gustó, no les cayó en gracia que el Señor Jesucristo viniera ahora compartiendo cosas diferentes. Y así fue la situación que incluso lo terminaron matando. Oye bien, al Señor Jesucristo lo terminaron matando, le hicieron juicio y todo por blasfemo. ¿Eso qué quiere decir? Por contradecir lo que Dios ya había dicho, por contradecir algo sagrado, porque para ellos la ley de Moisés era algo sagrado. Y entonces Él estaba diciendo ahora de que ya no eran los mandamientos de la ley de Moisés los que iban a salvar al hombre, sino que era Él. Fíjate bien, era Él y los mandamientos, la nueva doctrina que Él estaba enseñando hoy. Y entonces esta misma situación provocó de que incluso los 12 del Cordero, los que Él había escogido, aún ellos, fíjate bien, aún ellos, en su momento lo dejaron solo, en su momento lo abandonaron. Es más, tú ya conoces la historia de Pedro, que lo negó 4 veces. Algunos van a decir por ahí, hoy sí el pastor se equivocó, porque la Biblia dice que lo negó 3 veces. Pues déjame decirte que no lo negó 3 veces, lo negó 4 veces. ¿Y dónde está eso, hermano pastor? Bueno, ya te voy a enseñar cómo es que Pedro negó al Señor Jesucristo no solamente 3 veces, sino que lo negó 4 veces, y de la misma manera como muchos cristianos hoy están negando al Señor Jesucristo. Entonces, es bien importante que nosotros podamos comprender que ahora Él está enseñando algo diferente, y por eso es que el tema de hoy se llama un nuevo fundamento. ¿Eso qué quiere decir? Que antes había otro fundamento, que antes había un antiguo fundamento. Cuando decimos nuevo, quiere decir que hay algo que es viejo. Y exactamente, por eso es que se llama un nuevo fundamento, porque lo que vino el Señor Jesucristo fue a sustituir un fundamento antiguo, un fundamento que no estaba bien. Y aquí es bien importante que podamos caer en la cuenta que el mensaje que traía Él era radical. Y ponte tú que el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es completamente nuevo, eso es revolucionario, eso es radical, eso le da una vuelta 180 grados a la situación religiosa que se estaba manejando en el tiempo aquel. Y esa situación fue la que provocó, como yo te decía, que lo mataran y lo llevaran a la cruz. ¿Por qué? Porque Él ahora estaba diciendo: yo vengo hoy a decirles a ustedes que las cosas cambiaron. Cambiaron a tal punto que ahora nadie va a poder ser salvo de aquí en adelante. Nadie va a poder ser salvo si no es por mí. Hermano, hermana, si alguien hoy, fíjate bien pues, si alguien hoy viniera, tú siendo cristiano, tú siendo hijo, que hemos creído
que el Señor Jesucristo es nuestro fundamento y que no hay otra forma de ser salvo si no es por Él. Imagínate que viniera alguien, así como han aparecido otros locos, ¿verdad? Por ahí, diciendo que ellos son el Cristo, diciendo que ellos son Dios. Eso es una blasfemia, eso es algo que va en contra de lo que ya está escrito. Pues así lo vieron los religiosos, los fariseos, así lo vieron incluso los mismos discípulos que el Señor Jesucristo tenía, así lo vieron algo escandaloso que el Señor Jesucristo dijera que Él era Dios, porque eso es lo que Él estaba diciendo, yo soy Dios ahora. Y entonces los mismos discípulos, la misma gente que lo conocía, los mismos judíos, dijeron algo bien tremendo. Dijeron, bueno, este no es aquel carpintero que me hizo aquella puerta. Este no es aquel carpintero que me hizo aquellas ventanas que yo estoy viendo ahorita. Ese no es aquel carpintero que me hizo la mesa donde yo estoy comiendo ahorita. No es el carpintero el que hizo los bancos y las sillas donde yo estoy sentado ahorita. Y ese carpintero que nosotros conocemos, que aquí estuvo en el barrio, lo voy a decir metafóricamente, que cuando era niño andaba jugando maules, andaba jugando trompo, andaba volando barrilete, andaba jugando chamusca, ahora Él viene a decirnos que Él es Dios. Y entonces, amado hermano, esas situaciones vinieron a hacer a que los mismos discípulos del Señor Jesucristo vinieran y lo abandonaran. Y dijeran, este ya se le peló el cable, este ya se arruinó, se puso como un loco, porque ¿cómo va a decir que es Dios si nosotros lo vimos aquí? Posiblemente hasta en chancletas o descalzo quizás. ¿Por qué? Porque Él se crió ahí. Recuérdate que Él comenzó su ministerio hasta que Él tenía más o menos 30 años. Y entonces, antes de los 30 años, Él estaba trabajando como una persona normal, su profesión era carpintero. Entonces, cuando Él viene y dice, bueno, señores, aquí las cosas cambiaron, aquí las cosas van a cambiar, y de aquí en adelante nadie se va al cielo si no es por mí. ¿Por qué? Porque yo ahora soy la puerta, ahora yo soy el camino, ahora yo soy la verdad, yo soy la vida. Mira, eso escandalizó. Y entonces estamos hablando ahora de que hay un nuevo fundamento. Y cuando hablamos de fundamento, fíjate bien, estamos diciendo de que es un lugar en donde para construir algo se tiene que abrir un hoyo, se tiene que cavar, y hasta que se encuentra una roca, hasta que se encuentra algo sólido, sobre esa roca se tiene que construir. Y eso el Señor Jesucristo lo dijo. Ahora, yo sé que todos están ahorita con el pensamiento, porque yo lo dejé intencionalmente ahí en el escritorio, que les dije que Pedro no había negado al Señor Jesucristo 3 veces, sino ¿cuántas veces? 4 veces. Y yo sé que tú quieres saber cuál es esa 4ª vez que el Señor Jesucristo, que Pedro negó al Señor Jesucristo, porque posiblemente tú no habías oído esto antes o no lo habías oído predicar, pero la Biblia sí dice que Pedro negó 4 veces al Señor Jesucristo. Entonces, si tú me das oportunidad, si tú me das chance, y si tú me recuerdas, yo espero recordarme, pero si no, recuérdame tú, ponme ahí tú. Se le olvidó que nos tiene que explicar en dónde dice que Pedro negó al Señor Jesucristo 4 veces, pero eso lo voy a dejar hasta el final, porque lo que me interesa a mí es desarrollar el tema con respecto a que el Señor Jesucristo viene a cambiar las cosas. Y aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a entender a qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo, o de qué se trata que ahora nosotros ya tengamos un nuevo fundamento. Entonces todo comienza aquí, en Mateo capítulo 7, del verso 24 al 27. Si tú tienes tu Biblia ahí o tu celular, yo te invito para que tú lo leas.
para que tú te des cuenta pues que lo que yo te estoy enseñando, lo que yo te estoy diciendo, ahí está en tu Biblia y que estamos hablando con respecto a la verdad. Entonces, dice, Mateo capítulo 7 del 24 en adelante, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Oye bien, aquí es donde tú tienes que saber que aquí el Señor Jesucristo está hablando de que nosotros ahora como casa espiritual, como edificio espiritual, nosotros tenemos que estar construidos en un fundamento. ¿Quién es ese fundamento? Es Él. No vamos a caer en ninguna situación de dejar duda con respecto a esta situación. Entonces, definitivamente, nuestro fundamento es Cristo. Pero escucha bien, cuando el Señor Jesucristo está hablando con respecto a esto de construir una casa, que vinieron en los ríos, que soplaron los vientos, vino la tormenta y todo eso, dice, te lo quiero repetir lo que dice al principio, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. Ahora, ¿cuáles son estas palabras a las que se estaba refiriendo el Señor Jesucristo? Bueno, aquí está lo bueno. Si tú lees un poquito antes, porque ahorita estamos leyendo Mateo 7:24, pero si tú lees desde el principio del capítulo 7, tú vas a darte cuenta cuál es el contexto de cuáles son estas palabras que el Señor Jesucristo está diciendo. ¿Y cuáles son? Las mismas que te acabo de decir yo ahorita, que Él está diciendo, señores, las cosas cambiaron aquí. Antes ustedes tenían un fundamento, una forma para poder acercarse a Dios, para poder llegar a Dios, pero aquí Dios ahora está cambiando las cosas y entonces ahora Él está poniendo un nuevo fundamento. Y entonces, por eso es que incluso al final de la lectura de la que yo te di ahorita, la gente dijo, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Cuál era la doctrina? Bueno, precisamente que ahora la salvación, ahora el acercarse a Dios ya no iba a ser a través de los 10 mandamientos de Moisés, ya no iba a ser a través de los 613 preceptos que tenía la Torá, ya no iba a ser a través de los principios de la ley de Moisés, sino que los cambios ahora iban a ser que el acercarse a Dios ahora tenían que ser a través de Él, de la persona de Jesús. Por eso es que decimos que Jesucristo es nuestro fundamento. Por eso es que decimos hoy que nuestra casa está fundamentada en Él, pero no nos olvidemos que a lo que se está refiriendo Él aquí es que Él está cambiando el mensaje. Él ahora está trayendo un mensaje diferente. Antes del Señor Jesucristo era la ley, pero dice en Juan 1:17 que la ley vino por Moisés, pero la verdad y la gracia vinieron a través del Señor Jesucristo. Entonces de esta enseñanza es la que está hablando aquí el Señor Jesucristo cuando dice el que me oye estas palabras. Y ahí me gustaría invitarte para que tú leyeras anteriormente a esto, que a lo que se está refiriendo ahora es que la salvación ya no es por estar cumpliendo, estar haciendo la ley de Moisés, por estar cumpliendo los mandamientos, sino que ahora la salvación es por creer en Él como el Salvador, por creer, fíjate bien, en Él, y que es a través de la fe, que es a través de un don ahora que Dios nos está dando, es a través de la gracia que los hombres están teniendo su salvación.
Y entonces aquí es donde el Señor Jesucristo viene y pone un nuevo fundamento. ¿Quién es ese nuevo fundamento? Es Él. Y le dice, señores, aquí ahora nadie va al Padre si no es por mí. Esto definitivamente no le cayó en gracia, ni siquiera a sus propios discípulos, ni siquiera a los que estaban con Él. Porque si tú te recuerdas, una vez el Señor Jesucristo le preguntó a ellos, bueno, díganme ustedes, la gente, ¿qué es lo que piensa de mí? ¿Qué es lo que dice de mí? ¿Qué dice la gente quién soy yo? Y sus mismos discípulos le empezaron a decir, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres un profeta más. Fíjate bien. Y entonces viene el Señor Jesucristo y le pregunta a ellos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Y mira, se quedaron todos con la boca cerrada, sus discípulos se quedaron con la boca cerrada, y solamente Pedro, por revelación del Espíritu Santo, le dijo, tú eres el Cristo. Y entonces el Señor le dijo que eso no se lo había revelado carne ni sangre. Eso quiere decir que ninguna persona se lo había revelado a él, sino que el Espíritu se lo había revelado a él. Y le dijo de que sobre ese fundamento, o sea, de que Él era el Cristo, sobre ese fundamento dijo, voy a construir mi iglesia. Entonces nosotros como edificio espiritual, como casa espiritual, tenemos un fundamento que se llama Cristo. Amén. Pero recuérdate que el que sea Cristo, nuestro fundamento, significa que el mensaje que Cristo trajo es un mensaje diferente al que se estaba trabajando antes o el que se estaba predicando antes. Es un mensaje completamente diferente. ¿Por qué? El mensaje de antes o el fundamento que había antes era que todo el hombre se lo ganaba, se lo merecía por sus propios méritos, por su obra. Pero ahora el Señor Jesucristo dice, ahora ya no va a ser así. Ahora yo voy a dar mi vida por ustedes. Ahora van a ser por mis méritos. Ustedes lo único que tienen que hacer es creer que el Padre me ha enviado a mí, y por gracia Él les va a regalar, Él les va a dar todas las bendiciones que se perdieron allá en el huerto. Entonces, es bien importante comprender que Pablo tenía bien claro quién era el fundamento. Entonces, si tú vas ahí a la primera carta de Corintios, capítulo 3, verso 10, dice, Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces quiero dejar bien claro, para que no vaya a haber ninguna polémica, para que no vaya a haber ningún mal entendido, que porque yo le estoy poniendo a este tema un nuevo fundamento, yo esté diciendo que hay otro fundamento aparte de Jesucristo. No estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que la palabra dice que nuestro fundamento es Jesucristo. No hay vuelta de hoja. Pero es bien importante entender que ese fundamento es la roca. ¿La roca quién es? Es Cristo. Y cuando Él estaba enseñando sobre eso, Él dijo, el que hiciere estas palabras, o el que las tome en cuenta, lo que yo les estoy diciendo, que las cosas se están cambiando, lo voy a considerar aquel hombre sabio que construyó sobre la roca. Y entonces se puede decir que el que creamos que Jesús es nuestro fundamento, es lo mismo que digamos que creamos el mensaje nuevo que el Señor Jesucristo nos vino a dar. ¿Y cuál es el mensaje nuevo que el Señor Jesucristo nos vino a dar? Bueno, pues es el Evangelio de la gracia. Es las buenas nuevas. Es el mensaje que ya no nos ganamos nosotros el cielo o la justicia por nuestro mérito o por nuestras propias justicias o por nuestro esfuerzo humano, sino que toda la gloria,
todo el mérito lo tiene Jesús en la cruz del Calvario y Él no va a compartir esa gloria con nadie. Ese es el cambio que hubo con respecto al antiguo fundamento que había, que era la ley de Moisés, y ahora hay un nuevo fundamento que es Cristo Jesús, que las personas ahora para llegar al Padre forzosamente tienen que pasar por la cruz, porque Él es el camino, Él es la puerta y Él es la vida. Es un nuevo fundamento, esa es la enseñanza nueva que Él nos está trayendo. Muy bien, ahora quiero ir aterrizando. Quiero comentarte que hay muchas personas que posiblemente incluso estén yendo a una iglesia, a una congregación, y no tengan bien claro que no solamente Jesús, o ponle tú, que sí tienen claro que Jesús es el fundamento, pero lo que no tienen claro es la enseñanza que el Señor Jesucristo nos trajo. Todo lo que te he estado leyendo ahorita habla sobre la doctrina de Cristo. Habla sobre la enseñanza de Él, habla sobre el mensaje de Él, habla sobre el evangelio de Él, que era algo completamente diferente a lo que los fariseos y los religiosos estaban enseñando en aquel tiempo. Entonces, mucha iglesia hoy tienen bien claro, fíjate bien, que es Jesús nuestro fundamento de este edificio espiritual que se llama iglesia, pero la enseñanza de Cristo no la tienen. O sea, tienen a Cristo, pero no tienen la enseñanza de Él. ¿Cómo está eso? Bueno, déjame decirte que ciertamente eso ha ocurrido en muchas congregaciones, y no voy a hablar de religiones y no voy a hablar de denominaciones. Tú sabes que lo que menos quiero yo es crear polémica, y lo que menos quiero yo es que alguien piense que yo estoy en contra de algún pastor, de alguna denominación, o que yo tengo algo en contra de alguien. Definitivamente nada de eso. Pero sí te estoy enseñando a través de la Biblia qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios ha pedido y qué es lo que está sucediendo en la práctica en algunas iglesias, vamos a llamarle entre comillas cristianas, y principalmente evangélicas, que tienen a Jesús, tienen la persona de Jesús como fundamento, pero la enseñanza de Él no la tienen. Entonces, pastor, ¿cómo está eso que pueden estar teniendo a Jesucristo como fundamento, pero la enseñanza de Él no la tienen? Pues déjame decirte que así es, en la práctica así es. Hay iglesias que hablan de Jesús, de los méritos de Él en la cruz y todo, pero en sus congregaciones y todo, lo que tienen son los principios, las normas y los reglamentos que todavía regían en aquel tiempo según la ley de Moisés. Y entonces hay muchas prácticas en las iglesias cristianas evangélicas que creen en el Señor Jesucristo, se predica en Él, Él es nuestro Salvador y todo lo que tú quieras, pero en la práctica tienen los principios de la ley de Moisés. ¿Y cuáles son los principios de la ley de Moisés? Que las personas a través de sus méritos llegaban al cielo. Entonces muchas iglesias cristianas hoy le están diciendo a los que se están convirtiendo a Cristo, le están diciendo, bueno, a ti el Señor te salvó, te dio vida eterna y todo, y ahora tú ya tienes vida, pero de aquí en adelante lo que tú hagas va a hacer que tú te mantengas salvo, o lo que tú hagas, tu esfuerzo humano, tu esfuerzo propio, que hagas esto o que dejes de hacer lo otro, es lo que te va a llevar al cielo. Pero si tú dejas de hacer esto, si tú no haces lo otro, entonces no puedes ir al cielo. Ese es el principio de la ley de Moisés, que por méritos, por esfuerzo humano, las personas llegaban al cielo. Pero ahora el Señor Jesucristo dijo que no es así. Las personas, oye bien, antes de conocer a Cristo, es por Cristo que son nuevas criaturas, y cuando ya son nuevas criaturas, siguen siendo por los méritos de Cristo que continúan siendo salvos, no por nuestros propios méritos. Y aquí es en donde no tienen el mensaje completo que el Señor Jesucristo trajo. Pablo obviamente sí lo tenía claro, por eso es que él dijo que la salvación o la justificación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia. Muy bien, quiero ir concluyendo. Es bien importante comprender que muchas veces nosotros no podemos encontrar la roca, fíjate bien, la roca que es Cristo, hasta que no cavamos bien profundo y llegamos a ese cimiento, a ese fundamento, para que podamos
construir sobre esa roca. Y quiero decirte que muchas veces nosotros, para poder encontrar esa roca, lo que tenemos que hacer es primero haber tocado fondo. ¿Y sabes qué significa haber tocado fondo? Sí, es eso lo que tú has escuchado siempre. Tocar fondo quiere decir es que cuando uno está perdido completamente, que uno sabe que no hay solución de ninguna clase para nuestra situación y para nuestra condición. Cuando uno ha tocado fondo, es cuando sabe que ya se dio por vencido, que ya no hay solución, que quizás uno está en el pozo de la desesperación, porque en lo más profundo de ese pozo, ahí está la roca. Muchos piensan que la roca la va a encontrar allá en el cielo. No, no, no. A la roca se le encuentra en lo más profundo del pozo de la desesperación. Y solamente aquellos que hemos estado, te lo digo porque yo he estado ahí. Yo ya anduve por ahí en lo más profundo. Yo ya toqué fondo. Y ahí, en el fondo, es donde está la roca. Y solamente cuando se encuentra a Cristo allá, en lo hondo, en lo profundo de ese foso, entonces puede haber una esperanza de poder salir de ahí. Solamente aquellos que hemos pasado por situaciones vergonzosas, dolorosas, por situaciones tan difíciles, que no teníamos ninguna esperanza. Estábamos igual que aquellos muertos que cavaban 6 metros y los metían ahí y de ahí le ponían tierra. O sea, estábamos fritos, muertos. Bueno, ahí, en ese lugar es donde se encuentra la roca. Por eso es que el Señor Jesucristo estaba poniendo como ejemplo que aquel hombre cavó y hasta que encontró la roca, sobre esa roca construyó. Pues déjame decirte que la roca está en los momentos más oscuros que nosotros podamos tener. Y muchas veces te voy a decir, en mi caso personal, a mí me ha tocado que tocar fondo fuera de Cristo, que fue cuando yo lo encontré a Él. Pero también ya siendo cristiano me ha tocado también que tocar fondo. Me ha tocado que buscarlo nuevamente a Él ahí, en ese pozo de la desesperación. Cuando uno dice que es cristiano, que es hijo de Dios, pero que se siente completamente solo. Y solamente Cristo con uno. Y entonces muchos nos ha tocado, ya siendo cristianos, oye bien, buscar nuevamente la roca, el cimiento, el fundamento ahí en ese pozo. Y te voy a decir algo más. Fíjate que solamente aquellos que hemos pasado situaciones, ya sea fuera de Cristo o ya como cristianos, porque los cristianos también sufrimos. Por eso que el Señor Jesucristo ahí en donde yo te leí dice que aquellos que construyen sobre la roca, viene el río, la lluvia, la tempestad y su casa no cae. ¿Eso qué quiere decir? Que los cristianos también padecemos situaciones difíciles. Que los cristianos también nos suceden cosas tan terribles como los divorcios que también se da en el mundo. Nos suceden cosas tan terribles como tener hijos que quizás andan en drogas. Nos suceden cosas tan terribles como quizás una pérdida financiera, quiebra financiera. No estamos exentos de la dificultad. Por eso el Señor Jesucristo, como yo te lo he dicho antes, no nos engañó cuando dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Fíjate que hoy una hermana me mandó un video en donde cristianos, porque son cristianos que no tienen que comer, no tienen, no, pastor, es que la palabra de Dios dice que no habrá justo que mendigue pan, ni simiente desamparado. Bueno, déjame decirte que hay cristianos hoy, hijos de Dios, que no tienen que comer. Así, bueno, a Pablo le sucedió, al apóstol Pablo le sucedió igual, que él llegó un tiempo de tener escasez,
Dice que él estuvo en mucho ayuno forzado, en hambrunas. ¿Eso quiere decir? No tener que comer. El apóstol. Bueno, y me pasan un video en donde le van a dejar una bolsa de víveres. Y estos cristianos empiezan a darle gracias a Dios, a llorar, ¿verdad? Y confiesan ellos que no tenían nada que comer. Ciertamente no se van a morir de hambre, porque no te estoy diciendo eso. De hambre no se van a morir. Dios tiene cuidado, Dios le va a enviar la provisión, y de hambre no se mueren. Pero sí están pasando necesidad. Y lo que yo te estoy diciendo es que los cristianos no estamos blindados. Yo creo que tú ya te enteraste que el obispo de la denominación más grande de Chile, fíjate bien, es como decir un apóstol de la iglesia más grande aquí en Guatemala, es una comparación. Bueno, él falleció hace 8 días. ¿De qué? De COVID-19. Sí, un obispo cristiano, evangélico, que está en el top, fíjate bien, le dio coronavirus y se murió. Él no estaba blindado, nadie está blindado. Vaya, hace 4 días murió un pastor muy famoso en los Estados Unidos, que él desde el principio se levantó como un estandarte del pueblo cristiano, diciendo de que ellos no se iban a acobardar contra el virus, que reprendían el virus, que el virus les hacía los mandados, así como lo es, y que ellos no iban a irse a encuartelar en sus casas, que eso no era para la iglesia. Bueno, le dio coronavirus y se murió. Sí, así como tú lo es. Entonces el Señor Jesucristo, cuando habla de este fundamento, dice que el río vino también, la tormenta, los vientos vinieron sobre aquellos que estaban fundamentados sobre la roca. Eso quiere decir que los problemas van a venirnos. Ahora, la diferencia está aquí, que si tú tienes a Jesús como tu fundamento y su enseñanza, su doctrina, si tú lo tienes a él como fundamento y haces las palabras que él dijo, porque eso lo dijo él, el que hace las palabras que yo les estoy enseñando, fíjate bien, entonces van a venir todo esto y no van a ser movidos. Por eso es que él dijo que la iglesia, que las puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de la iglesia. Entonces, es bien importante que tú puedas comprender que nosotros, si tenemos al Señor Jesucristo como fundamento, nada nos va a botar, nada nos va a detener, nada nos va a hacer retroceder, nada nos va a separar de su amor, nada nos podrá apartar de él. No puede venir ninguna situación tan grande que eso te bote. Fíjate bien, y lo que venga va a trabajar para bien. Así como muchos estaban comentando de que hoy sí la iglesia está en contra las cuerdas por el COVID-19, porque ahora ya no se están congregando. Bueno, déjame decirte que eso no es así. Hoy mucho más gente se está convirtiendo a Cristo que si nosotros nos siguiéramos convirtiendo hoy. Hoy estamos llegándole a mucha más gente a través de las redes que si nosotros estuviéramos esperando a la gente aquí en el templo. Y yo le doy gracias a Dios, porque todo obra para bien para su iglesia. Y yo me quedé sorprendido hoy. Ni siquiera te quiero decir cuánta gente está viendo estas prédicas. ¿Por qué? Porque no solamente lo oyen los miembros, vamos a decirlo así, de nuestra congregación, sino que mira, en Nueva York, en España, en Barcelona, en la capital, mire, en todas partes, en Alemania, en todos lados, fíjate bien. Y así como lo que ha ocurrido, todo obra para bien. Y si tú estás fundamentado en la roca, no debe de haber temor, no debe haber miedo,
¿Por qué? Porque no importa qué situación venga a tu vida, nada ni nadie va a poder derribar esa relación que tú tienes con el Señor Jesucristo. Entonces, la roca, el fundamento se oye o se encuentra en lo profundo del foso. Y muchas veces nosotros nos tenemos que encontrar con el Señor Jesucristo a través de las circunstancias difíciles. Posiblemente tú ahorita estés en un foso de eso, quizás sea las drogas, el alcoholismo, quizás sea un divorcio, quizás sea un problema matrimonial, una relación con tu hija, con tu padre, quizás estés quebrado financieramente. Bueno, ahí en lo profundo de ese pozo, cuando tú toques fondo, lo que tú vas a tocar es la roca, el fundamento, porque de ahí es donde nos ha levantado Cristo a todos los que le hemos conocido a Él. Ahí, cuando se toca fondo, para que los méritos sean de Él, para que la gloria sea de Él, cuando tú dices, hasta aquí llegué, entonces le damos toda la gloria a Él. Cuando un médico te ha dicho a ti, mira, esto ya no tiene solución, prepara tu casa, prepara tus cosas, porque aquí la ciencia, el hombre ya no puede más, te vas a morir en 2, 3 meses, 6 meses. Bueno, eso es tocar fondo, y cuando se toca fondo, ahí es donde está Cristo, y entonces ahí uno viene y le da toda la honra y toda la gloria a Él cuando hemos tocado fondo. Y oye bien, se toca fondo fuera de la iglesia, porque muchos conocimos a Cristo así, cuando tuvimos una situación muy dura, pero también estando dentro de la iglesia, también podemos tocar fondo. Y siempre es por gracia. Por eso es que de Jesús recibimos gracia sobre gracia. Así es, no es gracia solamente una vez, no, es gracia sobre gracia. Y oye bien lo que te voy a decir, porque la palabra de Dios dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y hay muchos cristianos que han caído en lo más profundo, y déjame decirte que ahí la roca, el fundamento, ahí también se encuentra la gracia, y de ahí los vuelve a levantar Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre que es un Padre de nuevas oportunidades, de segundas oportunidades, y precisamente ahí es donde si tú tienes a Jesús como tu fundamento, sabes que Él te puede levantar del pozo más profundo, y Él te puede dar otra segunda oportunidad. Por eso es que el Señor Jesucristo vino a poner ahora un nuevo fundamento. Y eso al final, que Él se pusiera como un nuevo fundamento, fue lo que al final lo llevó a la cruz. Y fue lo que al final, pues, lo condenaran y sus mismos discípulos lo negaran. Muy bien. Ahora, quiero terminar. No se me olvidó, pero sí quiero terminar con eso. Bueno, pastor, hablando ya sobre la situación de Pedro, el Señor Jesucristo dijo que no cantaría el gallo sin que tú me niegues tres veces. Y ya todos conocen la historia bien, en donde Pedro le negó al Señor Jesucristo 3 veces. Y te quiero hablar un poquito sobre el contexto histórico para que tú veas cómo Pedro no lo negó 3 veces, sino que lo negó 4 veces. Fíjate bien. Primero te quiero hacer una pregunta. ¿Será que alguien hoy en día puede negar a Cristo? Claro que sí. Eso quiere decir de que aunque Cristo ya murió, resucitó y se fue al cielo, hoy en la práctica hay muchos que pueden negar a Cristo. ¿Cómo? Diciendo que no le conocen, que no son cristianos, o renegando, fíjate bien, del sacrificio que Él hizo en la cruz, y que piensen que puede haber salvación de otra forma. Ese es negar a Cristo. Oye bien, Pedro, ¿por qué negó a Cristo? El Señor Jesucristo fue bien claro cuando Él dijo, bueno, a mí los judíos, los fariseos, los religiosos, los escribas y todos los que practican la ley de Moisés me van a matar. ¿Por qué?
porque yo estoy cambiando ese fundamento en el que ellos creen. Yo lo estoy cambiando hoy y yo estoy poniendo un nuevo fundamento y me estoy poniendo yo con mi fundamento y por eso estoy enseñando algo diferente, una nueva doctrina. Fíjate bien. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, que Pedro realmente ante quienes negó el Señor Jesucristo fue ante los judíos, ante los que practicaban la ley, ante el sumo sacerdote, ante los fariseos. Decían: tú eres uno de ellos, de los galileos que andan con ese nuevo mensaje. Y Pedro dice: no, yo no conozco a él, y lo niega 3 veces. Entonces, pastor, ¿en dónde está que Pedro niega al Señor Jesucristo otra vez? Y por eso te digo y te estoy enseñando a través de la Biblia que Pedro negó nuevamente al Señor Jesucristo por las mismas razones que lo negó las 3 primeras veces. Por eso te digo que es una 4ª vez, porque es la misma situación. Entonces, para eso yo quiero que vayas conmigo a Gálatas capítulo 2, verso 11 al 16, porque con esto voy a terminar. Si no lo recibiste ahorita, te lo perdiste, porque no sé cuándo, qué otro día vamos a platicar sobre esta situación otra vez, pero no quiero hacer muy larga la situación porque ya es hora de terminar. Ya estás listo, búscalo en tu Biblia para que veas qué es lo que dice tu Biblia. En Gálatas capítulo 2, del verso 11 al 16, dice: pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. Fíjate bien, Pablo estaba como líder espiritual de la iglesia en Antioquía, que era una iglesia de gentiles, y Pedro estaba en la iglesia de Jerusalén, que era una iglesia de judíos. Muy bien. Entonces, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. Fíjate bien, Pablo hablando de Pedro. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo no era apóstol del Cordero, pero Jacobo era el que estaba presidiendo la iglesia de Jerusalén, y en la iglesia de Jerusalén creían en el Señor Jesucristo, pero creían y practicaban la ley de Moisés. Solo para que tú te des cuenta que hay quienes que pueden creer en el Señor Jesucristo, pero practican la ley de Moisés. Dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, o sea, con los de Antioquía. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Mira, lo primero de las 3 veces, tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, los judíos que practicaban la ley de Moisés. Dice, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. Fíjate bien, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Del Evangelio de quién? Del Evangelio de Jesús, de la gracia, de la doctrina de Cristo. No andaban conforme a la verdad del Evangelio, de lo que el Señor Jesucristo vino a predicar y a ponerse Él como nuevo fundamento. Dice: por cuanto vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Sabes qué fue lo que sucedió aquí? Aquí Pedro estaba haciendo a un lado el Evangelio de Cristo, la verdad y la gracia, por la presión que tenían por miedo a los judíos que estaban practicando la ley. Y entonces cuando vinieron, él empezó a guardar la ley. ¿Sabes qué es lo que no quería él? Que los judíos que practicaban la ley lo agarraran del buche o del pescuezo, como se dice, y dijeron: bueno, ¿vos qué estás haciendo aquí, viviendo como gentil? Y entonces Pablo lo que le dijo es:
estás negando nuevamente el evangelio que el Señor Jesucristo trajo. Y el que niega el evangelio de Cristo, niega a Cristo también, porque no podemos separar a Cristo de su mensaje. No podemos separar a Cristo de la verdad. No podemos separar a Cristo de la gracia. Nadie puede decir que tiene a Cristo y queriendo practicar la ley de Moisés. Y eso es lo que estaba haciendo Pedro. Y lo que hizo fue negar nuevamente a Cristo y a su mensaje. Qué tremendo esto, amados hermanos. Pero eso es lo que sucede hoy en día en muchas congregaciones, que creen en el Señor Jesucristo, pero creen que por los méritos de ellos, por su propio esfuerzo humano, van a ser salvos. Y el Señor Jesucristo no dijo eso. El Señor Jesucristo dijo que era por fe y para fe, que era por gracia desde el principio hasta el final. Muy bien, quiero concluir entonces, quiero orar primero por aquellos que quizás ahorita están en el foso de la desesperación. Pero déjame decirte que hay buenas noticias aún en lo más profundo de ese hoyo. Al final, cuando tú ya toques fondo, ahí está la roca. Ahí está el fundamento que se llama Cristo y es el único que te puede sacar de ahí. Tus propias fuerzas no lo van a hacer, tus propios méritos no lo van a hacer. Por eso es que al final resultamos dándole a Él toda la honra y toda la gloria, porque es a través de los méritos de Cristo que salimos de ese pozo. Y cuando estamos fuera, nos mantenemos afuera por los méritos de Él. No es por tus méritos, no es porque seas bueno, sino que siempre es por los méritos de Cristo.